Empezamos el jueves pasado con un tema que pensaban las distintas corrientes religiosas sobre el fin del mundo. Desembocamos en distintos temas, en otros temas diferentes, que fueron tan interesantes y se quedó todo el mundo con algo que decir, y convocamos a las mismas personas para que nos sigan contando un poquito más y para seguir profundizando así, suavemente, dentro de lo posible, en este tema que nos preocupa a todos. Estamos, en este caso, nuevamente, muchas gracias por venir, el señor Leonardo Guta, representante de Saibaba en Latinoamérica. No estabas por venir, pero viniste. Vine, sí. ¿Porque te sentiste un poquito, no te gusta que te peleen? No, lo que pasa es que nosotros no nos prestamos en general a ningún tipo de debate. Creemos que no son productivos. Creemos que todos tienen derecho a expresar su verdad, pero no tiene sentido entrar en controversias. Saibaba tiene una filosofía muy exacta al respecto. Él dice que todas las religiones y todos los caminos espirituales son válidos, siempre y cuando proclamen la fe en Dios y el amor puesto en acción en el servicio al prójimo. Él, cuando una persona llega a él, le dice que no deje su religión, que por el contrario la practique fielmente. Él quiere que un cristiano sea mejor cristiano, un musulmán mejor musulmán, un judío mejor judío, un budista mejor budista, que ponga en práctica su fe en su vida diaria. Y de esa manera va a hacer lo que Dios quiere. Nosotros respetamos entonces todas las creencias y no tiene sentido para nosotros participar de debates. Bien, vos sabés que acá hay una pregunta que me llamó la atención, justamente dice Susana de Flores: ¿el Saibaba le paga a los actores para que difundan su doctrina? Porque hay muchos actores que ahora... No, Saibaba no le paga a nadie. En la organización SAI no se cobra por ninguna actividad. Todo es absolutamente gratuito, no se piden donaciones y nadie, absolutamente nadie, cobra por nada. O sea, ningún miembro de la organización... no importa, déjalas, porque ya tengo tantas. Muchísimas gracias, señor Guter. Es que estas son llamadas desde el día de ayer, porque las fichas que hemos tirado... ¿Por qué genera algo que es una corriente religiosa, que se supone que son las personas que representan a instrucciones de paz, de amor, de entendimientos? ¿Por qué generan tanta violencia por momentos? Mira, yo lo dije la vez pasada, todos los grandes maestros generaron controversias. El ejemplo más claro que tenemos es la vida de Jesús. Lo crucificaron. Entonces, cuando la otra vez me preguntaron por qué a Saibaba lo intentaron matar, bueno, a Jesús también lo intentaron matar, concretamente lo mataron. Nosotros creemos que cada vez que hay un intento de acercarse a la luz, las fuerzas de la oscuridad se oponen. Las fuerzas de la oscuridad están representadas en la ignorancia, en el temor al cambio. Hace 2000 años había temor al cambio. En la actualidad también hay temor al cambio. Todas las grandes manifestaciones, a Krishna lo mataron, a Buda lo mataron. O sea, han generado siempre resistencias porque el ser humano tiene mucho miedo a lo diferente. Bueno, Saibaba propone un camino eterno, válido, propone el amor como camino. Bien. Oscarcito Rumi, que te quedaste mudo durante todo el programa pasado. Oscar Rumi representa a la Iglesia Universal y Triunfante. Nos hablabas del Maestro Ascendido Saint Germain, que fue encarnado en distintas épocas, en distintos personajes. Inclusive lo mencionaste a Jesús como una encarnación de Saint Germain, ¿no? No, Jesús es otro alma, hizo otro camino. Perdón, creo que te mencioné en ese momento y te dije que no tenía mucha importancia para no confundir a la gente, pero que Saint Germain había estado encarnado como San José, como el protector de María y de Jesús. Pero sí, hablamos el otro día y compartimos enseñanzas de Saint Germain y de la Gran Hermandad Blanca y de los Maestros Ascendidos. Si me permitís, Graciela, quisiera hacer un pequeño comentario de lo que me parece que sucedió el otro día, porque sí, me quedé un poco atragantado. Me pareció curioso porque yo me enteré aquí que veníamos a hablar del fin del mundo, que es un tema muy interesante, pero tanto mi compañero como el pastor que estaba aquí al lado mío no dieron una visión crítica del fin del mundo. Al contrario, los tres de algún modo dijimos que había una solución, por decirlo así. Pero gente de la otra mesa se esmeró en criticar nuestras funciones como representantes de actividades religiosas y todo esto, cuando en realidad nadie aquí dijo que el mundo iba a explotar o que iba a pasar algo así. Al margen de todo eso, los segundos en televisión son muy caros. Yo sentí que me diste la oportunidad y te expresé cuando nos entrevistaste en la primera parte del programa, que te dije las cosas importantes que los maestros ascendidos nos dicen y nos enseñan en este momento, y te las voy a repetir porque me parece que es lo importante. Hay un karma muy pesado, hay una deuda muy grande sobre el planeta, individualmente sobre el alma de cada uno y sobre toda la humanidad como un cuerpo.
el planeta sufre como si fuera un ser también, porque realmente sufre. Ecológicamente hay un peso muy grande. Aunque parezca mentira decirlo así, hay una relación directa entre el estado de conciencia interno del alma de cada uno de nosotros o de la humanidad con lo que está sucediendo en el planeta. ¿Qué es el fin del mundo? ¿Una pelotita de cera como los dibujitos que explota y salta en pedacitos? No, es una degradación constante de los valores naturales del ser humano. ¿Quién puede negar, decime, y le pregunto a todo el mundo, quién puede negar que realmente el mundo está en crisis en ese sentido y que no hace falta esperar el día en que, ¡pum!, explote la bomba, sino que diariamente estamos cayendo en una degradación? Hay una solución. Eso es normal y es así porque hay una ley natural cósmica, se rasgue las vestiduras quien quiera, que se llama ley de causa y efecto, que es la ley del karma, es la causa y el efecto, la retribución de todos nuestros actos que vuelven a nosotros y nosotros tenemos que apechugar con lo que hemos creado. Y eso que hemos creado ha sido profetizado desde hace miles de años, Graciela, por santos y seres y visionarios, seres que envió Dios para darnos una exhortación, para decirnos que realmente podemos cambiar. La profecía no es una cosa estática, dura, que se tiene que cumplir. Al contrario, Dios nos la da para que nosotros podamos hacer algo a través de ella. ¿Y qué podemos hacer? Invocar a Dios, reorientar nuestra vida para volver a un camino que esté más de acuerdo a los principios de Dios. No importa si nos quieren llamar sectas, si son oficiales o si estamos de un lado del banquito o del otro, porque la gente se preocupa si estoy acá soy malo, si estoy allá soy bueno. Me da igual. Lo importante es que la gente, así como lo dijo mi compañero de panel, ¿vos sos budista? Busca a Dios a través de Buda. ¿Sos cristiano? Cristo es tu solución. ¿Sos judío? Encontrarás tu respuesta también. Lo importante es que Acuario no excluye. Acuario suma todo lo bueno de todas las religiones. Y la solución fundamental es el perdón. Perdón, cuando te referís a Acuario, discúlpame mi ignorancia, ¿quién es una...? Acuario es una era, las eras, aunque mal le pese a alguno, las eras han existido siempre, es un fenómeno astrológico y astronómico, tiene que ver con la rotación del eje de la Tierra, han existido siempre. Piscis fue el camino de entender a Dios a través de Jesús como el Hijo, Moisés fue el Padre, ahora entendemos a Dios a través de la enseñanza de Saint Germain como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene la solución de todos los problemas. ¿Me dejás que lo redondee? Sí. Con la llama violeta. Es el fuego espiritual de Dios, es la capacidad que Dios tiene de perdonar y de consumir todas las cosas negativas. También te voy a preguntar, ¿qué es la llama violeta? ¿Se ve concretamente? Si vos la invocás a través del verbo, haciendo oraciones y visualizando, vos la podés ver, pero no importa, porque Dios te va a permitir que llegues de acuerdo al estado de evolución de tu alma, vos vas a entrar en contacto con esa otra dimensión del ser. Todos los santos eran videntes, eran clarividentes, veían otra realidad, estaban más allá del cuerpo y de la sangre. Nosotros la podemos ver. La llama violeta es el regalo de Saint Germain, es la capacidad que Dios tiene de perdonarnos. Bien. Cuando vos invocás el fuego sagrado desciende y te perdona. Bien. Alejandro Agostinelli, periodista, me encanta porque escribiste todo un artículo sobre este tema, lo has estudiado profundamente. Creo que te involucraste, Alejandro. ¿Que me involucré en qué sentido? Es decir, que perdiste un poquito tu actitud fría y me parece que ya compartís alguna de las... Mira, yo te explico un poco cuál es mi posición. Mi posición con relación a temas, por ejemplo, relacionados con las falsas ciencias, las pseudociencias, así se llaman, o las medicinas alternativas, o temas como el fenómeno ovni, pasa a través de una visión estrictamente científica. En ese campo, que tiene que ver con, digamos, lo estrictamente probatorio, donde están las pruebas de por medio para poder decir que tal fenómeno existe o no, digamos, mantengo una posición obviamente crítica, y eso lo sostengo. Lo que pasa es que cuando se debate sobre temas religiosos, como bien lo enfatizaban recién, el debate es muy amplio y da lugar a muchas interpretaciones diferentes. Por eso a mí realmente me encanta estar sentado al lado de ellos, no tengo ningún problema. Pero lo que pasa es que vos se sentías. Lo que pasa es que también soy bien consciente de que, por ejemplo, un discurso como el de Oscar, para muchos que no están impregnados, que no están inmersos en toda la cosmovisión de los adherentes a la nueva era, puede sonar muy raro, muy disonante, algo totalmente fuera de lo normal, y hasta es muy probable que alguno piense que está loco, ¿no? Y sin embargo, cuando uno está inmerso dentro de esa corriente de pensamiento y da por sentadas una cantidad de verdades, que son verdades espirituales, verdades no comprobables, verdades que tienen que ver con el terreno de la fe, hay que tratar de comprenderlas dentro de ese marco, dentro de ese sistema de creencias, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay entre la religión y los otros temas que tienen que ver con la pseudociencia, o por ejemplo con la cirugía psíquica, que es un tema claramente pseudocientífico, eso es una truchada, y eso
eso hay que denunciarlo. ¿A qué te referís con la cirugía? El tema de los cirujanos filipinos, ¿no? Como sí. Alex Orbito, que ese es un fraude que es promovido continuamente a través de todos los medios, especialmente por un personaje que no quiero ni recordar. Y eso él conscientemente, cínicamente, a conciencia de que se trata de un fraude, lo promueve, ¿no? Eso sí, yo creo que eso son actitudes fraudulentas puntuales que hay que denunciar. Del mismo modo que considero que en el caso de las mal llamadas sectas, digo mal llamadas porque en realidad secta es todo lo diferente, ¿no? Se suele... digamos, todo lo que no corresponde a nuestra propia religión. En mi caso yo no tengo ninguna, por lo tanto me siento muy libre de interpretar de cualquier manera, digamos, de la manera que yo considere conveniente, cualquier movimiento religioso. Cuando uno está inmerso dentro de una religión, tiende a etiquetar y a tachar y a acusar de sectario lo que no tiene nada que ver con lo que uno cree. Eso yo creo que es algo que no hay que cansarse de enfatizar, ¿no? Porque la intolerancia yo creo que es uno de los peores enemigos sociales, y creo que hay que tratar de fomentar la diversidad cultural, la diversidad religiosa, aceptar la diferencia y al mismo tiempo tratar de... Está con nosotros también Alfredo Silleta, estudioso de sectas, que casi te diría te han acusado de intolerante. Es amigo mío, pero se pone en contradicción, porque él lo critica a Orbito. Orbito tiene un grupo religioso, y él, como no cree en Orbito y cree que es un fraude lo que hace Orbito, yo también creo que es un fraude, a partir de ahí le quita validez, pero Alfredo, sí, no le quita validez a otra cosa. Yo cuestiono la práctica que es la cirugía filipina. Orbito es espiritista, y yo no lo cuestiono por su creencia religiosa, yo lo cuestiono porque hace una práctica que es fraudulenta. Yo creo que eso es lo que hay que aprender a diferenciar. La práctica ilegal de la creencia, de la fe. Eso es lo que hay que discriminar. Yo, en el caso de los devotos de Sai Baba, los respeto muchísimo como creyentes religiosos. Realmente tengo muchos amigos que están dentro del movimiento Sai Baba, los quiero mucho, es muy buena gente, pero yo no me canso de cuestionar el hecho de que Sai Baba sea para mí un mago, ¿no? Pero yo creo que hay pruebas suficientes para considerar, son los mismos temas. Vos metés todo en una misma bolsa y hay que ser claro para la gente. No, hablar tema por tema. Vos nombrás a Sai Baba, nombrás las creencias y los dogmas, pero cuando uno analiza el fenómeno de la secta, es secundario. A mí no me interesan los dogmas, yo no opino, porque cuando yo he criticado en estos más de una década que hablo de secta, he criticado grupos que tienen un origen católico, porque, como por ejemplo el grupo de San Rafael Mendoza, siempre lo he dicho, funciona como una secta. Tradición, familia y propiedad son católicos, funcionan como una secta. A mí no me preocupa si hablan de Buda, si hablan de Cristo o de lo que hablan. A mí lo que me interesa es cuáles son los métodos y si esos métodos son nocivos para las personas o no. ¿A qué le llaman método? Los métodos de captación, por ejemplo, el señor Fulkin, que le dieron 30 años de prisión. Las cosas, Alfredo, perdóname, pero no podés hablar de método de captación cuando la gente en general se acerca a los grupos religiosos por propia búsqueda, por propia motivación. Es muy raro que una persona se la agarren de los pelos y la metan de prepo en un grupo religioso en contra de su voluntad. No es así, vos sabés muy bien que no es así. Por ejemplo, la voluntad personal existe. Cualquier grupo, el Reverendo Moon, todos los chicos salen a predicar a la calle, los Hare Krishna salen a predicar a la calle, ¿Lo tomás o lo todos los dejás? grupos salen a captar jóvenes. Cuando una persona está en actitud de libertad, lo que pasa es que hay gente que está mal. Padre Grassi, lo presentamos, está nuevamente con nosotros. Como estamos acá, ella se largó. Le voy a pedir una pausa en este momento y en el próximo bloque le doy la palabra. Pausa, ya venimos. Alfredo Silleta, periodista, el padre Grassi, obviamente sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y el pastor evangélico es, ¿no? Sí. Sí, el señor Serpente, Eliseo Serpente, que me estaba diciendo no tiene nada que ver con el pastor Jiménez. Sí. ¿O tiene que ver? Si puedo hacer una aclaración. Por favor, se lo pido, porque han llamado millones de personas con millones de preguntas que son para el pastor Jiménez. Sí, yo he predicado en la iglesia del pastor Jiménez porque yo he estado pastoreando en Estados Unidos, en Canadá, abrí una iglesia bautista en Francia, en París. O sea, cuando llego acá a Argentina me invitan distintos pastores, como Jiménez, como Ricardo Cabrera y demás. Pero usted, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema de la pastora Jiménez y la separación del pastor con la pastora. Yo soy un pastor, problema personal. No, ya sé, pero credenciales que me invitan a predicar. No, Ahora, ya sé que es un problema personal, pero lo que pasa es que cuando un pastor de una iglesia de pronto tiene y está proponiendo distintas cosas de matrimonio y paz y todo maravilloso y ondas de amor y paz, y de pronto le pasa este desastre con su mujer y se dividen los bienes y qué sé yo, ¿de acuerdo con la llamada? ¿Sabes qué pasa, Graciela? Eso le puede pasar a cualquier hombre, ¿no es cierto? Y los seres humanos, los pastores somos seres humanos y los sacerdotes son seres humanos. Bien. O sea, podemos tener errores de ese tipo. Yo creo que lo que hay que analizar cuando hablamos de iglesia, no es en este caso el pastor Jiménez, es a la iglesia en sí. Y yo le digo personalmente, yo tengo mucha diferencia con el pastor Jiménez, pero no me cabe duda que el Señor lo ha usado, lo ha bendecido, porque mucha gente va a la iglesia
Bien. Pero también pienso que el pastor Jiménez, cuando tuvo ese problema, tendría que haberse apartado, ¿no es cierto? Sí. Y esperar que el Señor obre. Pero como es una iglesia, como decía el padre recién, unipersonal, o sea que no existen diáconos, obispos, entonces el pastor Jiménez es quien recolecta los diezmos, el que predica, el que dice quién predica, es todo él. Hay un concepto, un pequeño Me concepto. gustaría terminar lo que Sí, digo no, lo de la secta, la capta. No, la segunda vez, diga, no. No, está bien. No, un pequeño concepto que es Sí. casi teológico que quisiera dejar en claro. Sí. Nosotros, no, como religión católica, apostólica, romana, no nos podemos permitir desautorizar a ningún credo por pensar y sentir distinto a Dios, ¿no? Al contrario, si no, el ecumenismo no existiría. Es decir, tenemos que tener capacidad de dialogar con todos, particularmente dialogar con aquellos que tenemos un tronco común porque tenemos más elementos comunes para dialogar. Y aún así tener una actitud de respeto para con todos los creyentes y los no creyentes. Eso es una cosa importantísima. Otro concepto importante es que Cristo vino a sembrar el reino de Dios. El reino de Dios, que es paz, justicia y amor, está creciendo tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Jesús tiró semillas al voleo. ¿Pero esto qué significa? ¿Que las sectas no son más sectas? No, que la no, no, iglesia? ahí está. La actitud negativa de una persona que capta a un grupo, lo separa, lo pone contra la sociedad, Perdón, si me permite, que padre. hace lavaje de cerebro, que tiene actitudes que son contrarias a la libertad de esas personas que siguen ese determinado credo, y provoca una actitud sectaria que puede estar dentro de mi misma iglesia, que puede estar en cualquier tipo de iglesia. Lo que no hace que una religión distinta a la mía sea secta porque es distinta a la mía. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuáles son los muy mecanismos importante. de captación que estabas Bueno, hablando, existen muchos Alfredo? métodos de captación, pero por ejemplo, generalmente, digamos, vos me preguntabas, vamos a empezar, ¿qué es una secta? Una secta para nosotros es un grupo que tiene un líder, que utiliza técnica de captación, que ya te las explico, y además que tiene, él se considera un elegido por Dios, que decide sobre la vida y la muerte de sus miembros, sobre lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Y a partir de ahí, nosotros, y si es nocivo o no para la sociedad y para los propios miembros, un grupo que capta a una persona, ¿cuáles son las técnicas de captación? Bueno, Claro, porque hay gente desesperada, básicamente se va la los gente está desesperados, angustiada, los tiene problemas carenciados. acerca y generalmente el líder de una secta decide, porque no es todo tan sencillo como dice Alejandro Agostini. Por ejemplo, acá hay cosas concretas, acá hay grupos, gente que se suicida por seguir a un líder, gente que acepta que se violen sus propios hijos de 4, 5, 6 años y no le dicen nada al líder porque es el líder del grupo. Y como el líder decide, lo ve todo porque está más allá del bien y del mal, lo aceptan. Acá hay denuncias concretas, gente que está presa en la Argentina. Hay comisiones, acaba de salir un informe extensísimo de más de 300 páginas de la Asamblea Nacional, lo que sería el Parlamento francés, tremendo contra el fenómeno sectario. Acá hay ¿Utilizan cosas- drogas? En general no, no, las técnicas de captación no necesitan utilizar drogas. ¿Pero cómo se van generando? Porque hay muchas familias, hay generalmente familias que nos han llamado... el primer porque tienen elemento hijos. es la ruptura con el grupo, con el hábitat. Sí. Digamos, romper con la sociedad, familia, con la claro. sociedad, con los amigos, con todos, que cada vez dependa más del grupo. Y ese es uno de los elementos concretos, porque de alguna manera uno está formado de su propio hábitat. Cuando no tiene tanto contacto con el hábitat, depende mucho más del grupo. Hay determinados climas. El aislamiento. Rituales donde están todo el día, se levantan, por ejemplo, yo justo leía estos días, los munis, por ejemplo, se levantan a las 4 o 5 de la mañana y están hasta las 2, hasta las 12, 1 o 2 de la mañana, o predicando o recibiendo cursos de 7, 8, 10 horas. A mí no me pueden decir que yo... Que la gente tenga costumbres diferentes de las tuyas. ¿Cómo? Alfredo. No ¿Por son qué te costumbres molesta diferentes. ¿A vos te parece Yo, normal mira, que yo creo- a vos aceptarías porque que tu líder, por ejemplo, te viole tu propia hija? Me parece Bueno, una cosa... pero esos son yo casos soy parte de la muy puntuales. sociedad y yo tengo que Vos mirá, denunciarlo. Alfredo, Porque además... perdóname, pero de este tema hemos hablado mucho y nunca nos pusimos de acuerdo, pero ¿Vos leíste el expediente o es mentira? Pero por de que este supuesto señor la quemaba maldad con existe, fuego para que salgan a existen predicar. grupos peligrosos, existen líderes autoritarios, pero son fragmentos de la realidad. Vos muchas veces fragmento de la hablás realidad? del fenómeno de las sectas como si todas las sectas se comportaran del mismo modo y son estereotipos sociales que tienen Si no, no impacto serían en los sectas. medios y que son fragmentos, no la realidad. ¿Cómo fragmentos? ¿sí? Podemos Son hacer una pequeños lista. fragmentos. El otro Mira, día el vos, por gobierno de ejemplo, Francia dio una lista
lista de 1000 grupos. ¿Te parecen poco 1000 grupos en Francia funcionando? Algunos masivos, otros pequeños. Pero que todos sean igualmente destructivos, peligrosos. No digo que todos sean igual. Yo no estoy diciendo... Lo que pasa es que su mensaje, perdóneme, señor Silleta, su mensaje es confuso. Yo no estoy haciendo comparación. Y vos conocés mis libros y sabés muy bien que yo las diferencio en grupos peligrosos, en grupos destructivos, peligrosos, en grupos de riesgo. Y no comparo. Pero a mí me parece un esquema muy simplista para tratar de comprender creo que lo muy complejo. No, pero yo creo que si bien es cierto que hay diferencias, el fin es el mismo. Se toma a la gente que está necesitada, con problemas, sean sentimentales, sean de dinero, y se lo va llevando a hacer un lavamiento de cerebro, eso es real. Pero a mí lo que me preocupa, porque estoy de acuerdo con todo lo que dice acá Silleta, más que lo que me preocupa es cómo usan a Jesucristo. O sea, cuando hablan de resurrección, de reencarnación, toman a la Biblia, porque ¿quién toman para poder hablar de Jesús? Si no es a la palabra de Dios, si no es a la Biblia. Entonces, yo no comparto mucho con lo que decía el padre en esto, es decir, de que debemos de ser generosos y amplios y debemos ser respetuosos. Sí, respetuoso, amplio, padre, pero nosotros tenemos la verdad, y usted lo sabe bien. La verdad no la tengo yo ni la tiene usted, la tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de la resurrección, habla del Cristo. El problema está en creerse poseedores de la palabra de Dios, entonces, porque la palabra de Dios nos posee a nosotros, y la palabra de Dios se hace entender al corazón de la gente de acuerdo a lo que Dios quiera permitir entender. La palabra de Dios no lo va a hacer entender. Yo no voy a tratar de burro porque una la palabra, persona. no, nadie trata de burro a nadie. La palabra de Dios, padre, perdóneme, porque todas sectas existen. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica ha dejado de cumplir un lugar muy importante, y usted lo sabe bien. Porque si la Iglesia Católica hubiera cumplido, somos culpables, si la Iglesia Católica hubiera cumplido un lugar importante y no hubiera desvirtuado lo que es la palabra de Dios. No quite su culpa tampoco, y la culpa. No, por supuesto que no, pero usted sabe que nosotros somos un desprendimiento de la Iglesia Católica. No directo, no tan directo. Y si nos hemos desprendido, sí, por supuesto que sí. Yo he sido monaguillo, no salió directamente. Yo he sido monaguillo, pero yo iba a la Iglesia Católica y tenía que adorar una imagen de madera, o tener un Cristo en mi casa de madera, o prender una vela. Pero cuando entendí que existía un Cristo vivo, por supuesto, porque yo el hecho de que yo siento autoritario lo suyo, que usted quiere decir que toda persona que no acepta la palabra de Dios es sectaria. Y yo creo que una persona que interpreta distinta la palabra de Dios a que la interpreto yo es respetable. Yo siento que estoy en un camino de verdad y que su camino no es el cierto, pero lo respeto. Y de la misma manera tenemos que respetar a otra persona que piensa y siente distinto. La señora Alfano, el jueves pasado... Pero no a la persona que está cometiendo delito, evidentemente. Porque usted me llevó a esto. Discúlpeme, el señor Rumi también quiere expresar algo y me gustaría por favor. Una vez más creo que el tema hoy era el fin del mundo, era ese. Siempre se va para el lado de las sectas. No sé qué problema tenemos en este país o con estos señores, yo no lo sé. Te pediría por favor que me dejaras leer algo muy cortito. Esto fue dicho por la Santa Virgen María. La Iglesia Católica lo ha testificado como real, en Akita, Japón, en el año 85. Muy corto, dice así: los castigos no tendrán precedentes en el tiempo, serán peor que el diluvio. ¿En qué año la Virgen María? Un fuego, en el 1985, una aparición de la Virgen, señor Silleta. ¿Es una aparición? No quiere decir... No, lo testifica la Iglesia Católica. Por favor, no desacredite, porque yo no estoy hablando de las apariciones. Esas son las palabras adjudicadas a la Virgen, por supuesto que por supuesto que sí. Como Fátima, como Calavandal y como tantos otros sitios como dogma de fe. Por favor, señor, pero si la Iglesia Católica lo está diciendo y lo está aseverando. Como dogma apariciones de fe, como la Virgen de la Inmaculada Concepción, pero no le está diciendo que toda palabra que le adjudican a la Virgen, encima con profecías catastróficas, por supuesto que las profecías de la Virgen son reales. Y aún parte en Fátima ella habla. Hay gente que le agrega cosas a la Biblia, es terrible. Y hay otros que se la quitan. Voy a hacer yo una pregunta. ¿Las apariciones de la Virgen en Fátima sí fueron reconocidas por la Iglesia en el 1917? Aún así la Iglesia deja que cada creyente tenga su espacio de libertad frente a ella. Si bien la Iglesia las aceptó oficialmente, no las promulga como dogma de fe. Esto lo sé. Vamos a una pausa y después continuamos, por favor. Hola. Sí, te escucho. Hola, Graciela. ¿Qué tal? Estoy un poquito nerviosa. No. ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, ¿querés hablar con el padre Graci? Sí, por favor. Bueno. Hola. Buenas noches, padre. Yo le quería preguntar algo. ¿Por qué la Iglesia cristiana a mi novio no le permite casarse 2 veces? Yo creo que la Iglesia o el cristianismo lo que acepta es el amor para siempre. Y no es que no permita casarse 2 veces. Si realmente el primer matrimonio fue un matrimonio nulo, en el que no hubo libertad en alguno de los dos, que realmente no hizo que eso fuera un verdadero matrimonio, la Iglesia comprueba la nulidad. No es que anula el matrimonio, sino que comprueba la nulidad y hace que ese vínculo
quede definitivamente terminado y puede haber un segundo casamiento. Tal vez debiera... Pero sabe usted... Debieran ser más ágiles los trámites, padre, eso lo reconozco. Padre, fuimos nosotros a lugares y en un lugar le cobraron $2000 para poder separarse y poder casarse de nuevo. ¿Es justo eso? ¿A nivel civil o por iglesia? Católico. El tema es justamente lo que te digo... Pero no, yo quiero que me responda, si es justo que me tenga que cobrar eso. Te estoy respondiendo. Si la persona cobró $2000, ha sido una persona deshonesta, porque los trámites son gratuitos, a excepción de lo que yo te digo, que como van vía Vaticano, tienen que ir hasta el Vaticano, todos estos trámites para la disolución, es bastante engorroso, largo, y por supuesto que hay un gasto de correo inevitable. Ahora, estoy de acuerdo con vos en cuanto que debiera ser más ágil y al alcance de toda la gente, porque mucha gente no puede alcanzar, que no es un divorcio eclesiástico, es simplemente demostrar que en la raíz no hubo matrimonio. Si lo hubo, la iglesia no te va a aceptar el segundo casamiento. ¿Y cuánto tiempo puede tardar? Y depende del caso, depende de la complejidad del caso. Pasa lo mismo que en los divorcios, cuando tienen que demostrar si realmente hubo una causa de divorcio. Aquí, si realmente no hubo matrimonio, hay que demostrar, que es mucho más engorroso, más doloroso, porque hay que volver atrás a situaciones personales que no toda la gente quiere volver a remontar. Muchas gracias, padre. Tenemos otra llamada en la línea. Hola, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Mirta me llamo, Mirta de Río Negro. Mirta, desde Río Negro. ¿Con quién quieres hablar, Mirta? Hola, Gracielita, te adoramos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Con quién quieres hablar, Mirta? Con el señor Silleta. Con el señor Silleta te está escuchando. ¿Cuál es la pregunta? Escúchame, mira, yo te quería comentar de que yo soy estudiante de metafísica cristiana y a mí no es ninguna secta, como vos la denominás, y que a mí mi vida me la cambió totalmente. Hoy tengo una vida llena de paz y de amor. Te ruego que me escuches bien lo que te voy a decir. Pero yo cuando dije que la metafísica cristiana era una secta, ¿vos lo leíste en alguno de mis 8 libros? Que yo dije alguna vez que la metafísica cristiana era una secta. No te escucho bien. Porque tiene retorno hasta Río Negro. Si vos en alguno de mis 8 libros, que son bastantes, yo alguna vez dije que la metafísica cristiana era una secta. Hola, no sé, pero estoy cansada de escucharte en varios programas y vos más que un investigador sos un difamador. Vamos a aclarar esto, Mirta, vamos a aclarar esto. En algún lugar dijiste que la metafísica cristiana es una secta. Nunca he hablado de la metafísica cristiana. Y después decirle a Mirta que el señor Silleta, que está invitado en nuestro programa, es un... Y escúchame, y yo a Saibaba lo admiro, he leído varios libros de él y yo lo admiro totalmente, porque es lo único que dice, predica Saibaba, también es amor, paz, y jamás se tiró contra ninguna religión. Muchísimas gracias, Mirta, tenemos que redondear este tema. Sí, ¿de qué se trata? ¿Era de Saibaba entonces ese tema? Claro, ella ahora dijo que le preocupaba que yo había criticado alguna vez a Saibaba y eso. El tema es que acá, yo no voy a polemizar con la señora que ella está en un grupo y se siente bien en un grupo. Acá lo que tratamos de hacer es explicar que acá hay grupos que realmente son nocivos y la única función mía, como la de tanta gente que estudia este tema, es decir, estos son así, funcionan. Si uno después se quiere meter o no, si uno se quiere meter o no, yo lo que quisiera reiterar algo que dije en el programa pasado, estoy muy de acuerdo con las palabras que dijo el padre Graci, también con lo que han dicho mis compañeros de panel. Yo creo que lo fundamental aquí, el peligro en que podemos incurrir, es englobar. Obviamente no podemos negar que hay grupos delictivos que utilizan a la religión para captar gente y que hacen cosas totalmente dañinas y nocivas. El error que podemos cometer es creer que todo grupo de personas que quiere promover la palabra de Dios a través de cómo la siente en su corazón es un grupo delictivo. Nosotros tenemos que aceptar, como Saibaba lo promueve, que todas las religiones, todos los caminos son válidos siempre y cuando promuevan el amor a Dios, promuevan el servicio al prójimo. Nosotros estamos aquí sentados como si fuéramos una secta cuando Saibaba promueve que cada persona siga en su religión, que practique su religión, que haga servicio al prójimo, no se cobra nada, no hay nada secreto. Bien. Está bien, entonces, señor, que lo diga usted, que lo diga Saibaba es correcto, que lo diga usted. ¿Cómo? Y que lo diga Saibaba es correcto, pero que usted diga que la palabra de Dios lo dice y que debemos, porque Dios quiere la diversidad. No, Dios quiere un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. ¿Y sabe lo que dice la traducción? ¿Se da cuenta? Entonces usted no nombra la Biblia y yo lo voy a respetar. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias.
Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Vamos a estar en Coconor con un desfile de Roberto Piazza, Alejandro Fantino hablando de Boca Juniors, Silvia Fernández Barrio en un día y en un año muy especial. Y dos cuñados que tienen, en vez de lenguas afiladas, parecen cuchillos. Nos despedimos. Hasta mañana. Anoté todo con qué, con mi lapicera de qué marca, Fabi. Lapicera Givenchy de Testorel y San Isidro. Muchas gracias por acordarse. Hasta mañana y que tengan muy buenas noches. Chao.